Comunidad de Motivos para Amar a México, sean bienvenidos a un episodio más. Como siempre, estoy acompañado de Orly aquí desde el TEC. ¿Cómo estás, Orly, en esta mañana? Muy bien, Hal, muchas gracias por preguntar. Soy Orly Morgenstern, de nuevo me presento y también pues emocionados de este nuevo episodio de Motivos para Amar a México. Tenemos un tema bastante pertinente, relevante periodísticamente y bueno, para la vida de todos los ciudadanos mexicanos. Hablaremos un poco de el medio ambiente y de la reforma energética que hace algunos meses fue propuesta por nuestro presidente, ¿no? Y para ello tenemos a un invitado muy especial. El día de hoy conversaremos con el doctor Víctor Ramírez, quien es doctor en Ciencias por la UNAM, con estudios en Derecho Ambiental, Impacto Ambiental y Cambio Climático, dedicado al sector energético y gestión ambiental, además del cambio climático. Y ha colaborado con distintos medios, también como asesor en el Senado y semanalmente tiene una aportación en la revista Nexos. Víctor, muy buenos días, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy buenos días, bien, gracias, un placer poder platicar con ustedes. No, al contrario, es un gusto tener para Amar a México y también en el TEC. Y bueno, Orly, creo que sí. Nos arrancamos con la primera pregunta. Víctor, ¿nos puedes explicar brevemente cómo se genera y se despacha la energía en nuestro país y cómo cambiaría con la implementación de la reforma energética? Bueno, la historia de la industria eléctrica es algo interesante en México. Inició privada, fue primero una máquina de generación de energía eléctrica en una empresa manufacturera en León. Después empezó con mucha fuerza la hidroeléctrica, principalmente, originalmente en Batopilas, en Chihuahua, y después fue creciendo el asunto con grandes hidroeléctricas en el centro del país. Actualmente, ¿qué es lo que sucede? Que digamos que el sistema demanda una cantidad de energía X y lo que hace el Centro Nacional de Control de Energía es ordenar la energía que se va a recibir en el sistema para satisfacer esta demanda. O sea, si vas a consumir 54,000 megawatts hora, el SENACE se encarga de que tengas esos 54,000 megawatts hora disponibles en la red. Y ¿cómo lo hace? Recibe de la energía más barata a la más cara hasta satisfacer las necesidades. Entonces, este sistema lo que permite es que los generadores más baratos son los que se despachen primero y entonces el costo de energía eléctrica en el sistema sea el más bajo posible, ¿no? ¿Quién ha ganado con esto? Han ganado principalmente, bueno, para recibir energía no se toman en cuenta los gastos, los costos totales, sino solamente el costo de generación. O sea, lo que me va a costar, tengo la máquina, lo que me va a costar generar. ¿Quién gana? Pues los que tienen costos de generación más bajos. ¿Y quiénes son quienes tienen costos de generación más bajos? Quienes usan los recursos gratuitos, como son el sol o el viento, que, insisto, no tienen costo, y entonces pues son los que más se reciben. Lo que sucedería ahora es que la propuesta dice que el 54% tendrá que venir de CFE y entonces eso obliga a que se reciba esta cantidad de energía de CFE y CFE, bueno, tiene una cantidad interesante, muy interesante de hidroeléctricas, un poquitito de geotermia, pero casi no tiene desarrollado eólico y solar, entonces se forzaría a que se recibiera una cantidad muy importante de plantas termoeléctricas que usan gas o combustóleo o de plantas de ciclo combinado de CFE, que además no son las más baratas, y a cambio se tendría que desplazar otro tipo de generadores más baratos que tiene la iniciativa privada. Y bueno, ¿cuál es el retroceso o cuál es el cambio desde el punto de vista? Son dos los más importantes, uno en asunto de costos, porque insisto, el generador más caro que tenemos es CFE y ahora le vamos a dar más de la mitad de la energía que se recibe. Y por el otro lado, pues es el asunto ambiental, porque vas a dejar de darle prioridad a las renovables para darle prioridad a otro tipo de plantas, ¿no? Wow. Clase 101 sobre la reforma energética para nosotros los mortales. Muchas gracias, Víctor. Quedó muy claro, ¿no? Sí, bastante. Y yo tengo una pregunta más sobre los recursos que estás mencionando. ¿De qué forma crees que podríamos aprovecharlos, particularmente aquí en México, y cómo al mismo tiempo se puede reducir la contaminación que se genera a través de ellos? Bueno, hay que decir que México está privilegiado desde el punto de vista de recursos solar y eólico.
somos uno de los 5 países con el recurso solar más amplio que hay en el mundo, y en el recurso eólico también estamos bastante arribita. El problema es que no se ha aprovechado en su totalidad. ¿Qué se requiere para poderlo aprovechar en su totalidad? Necesitamos un sistema de transmisión muchísimo más robusto, muchísimo más amplio, que te permita que los flujos de energía vayan de un lugar a otro, intercambien flujos durante el día, durante la noche, dependiendo si hay sol o hay viento, dónde es mayor la demanda. Y lo que necesitamos es permitir la inversión y que el aprovechamiento de estos recursos no dependa de una sola persona, no dependa solamente del Estado, porque pues, el Estado tiene sus recursos limitados. Entonces, son dos cosas las que tienes que hacer. Uno es mantener la apertura a la inversión privada, obviamente respetando las reglas, respetando las condiciones de trabajo de la red eléctrica, que estas las regula y las pone el gobierno, que es finalmente quien manda mediante el regulador, que es la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía. Y por otro lado es invertir en transmisión. Esto sí es súper necesario. Y entonces permitir así que haya una baja en el costo de la energía y que sea un costo más parejo de la energía en todo el país, porque tienes mejores vías para el desahogo de la energía, ¿no? Algo muy complejo, ¿no? En realidad parece complejo y hay algo importante. Mucha gente dice es que el gobierno no tiene recursos. La realidad es que CFE recibe una cantidad muy, muy importante de dinero para transmisión y distribución de las tarifas que pagamos nosotros, los ciudadanos de a pie, y son números tan importantes como 15,000 millones de pesos anuales cada una de las dos, de transmisión y de distribución, que podrían ya haber desarrollado muchísimo para aprovechar mejor los recursos que tenemos. Y bueno, finalmente se tiene esto lo tendremos que hacer. El único problema ahorita es que nos estamos tardando y vamos a llegar tarde a esta competencia por la transición energética que algunos países están llevando muy rápido, ¿no? Pues sí, sin duda. Y Víctor, cuando estábamos elaborando el guión me surgía como esta duda que desde mi experiencia alrededor de México y de como ciudadana y como pues parte de del grueso estudiantil de nuestro país, ¿no? Creo que existe una doble moral respecto a la biodiversidad que hay en nuestro país, ¿no? Porque por una parte, desde chicos, en los libros de la SEP, en los libros de texto que leemos normalmente, tenemos como esta admiración a los recursos que hay en México y esta conciencia relevante al respecto de este tema, ¿no? Todo el tiempo nos digan, sean conscientes de todo lo que tiene México, los recursos, la ubicación geográfica, la fauna, la flora, todo esto, pero fuera de la escuela, fuera de las aulas, pues hay esta doble moral, y, insisto, ¿no? Como pues sí sabemos que hay esta biodiversidad tan importante, pero pues el consumo, pues diferentes hábitos de la ciudadanía y de la sociedad en general, pues van en contra de la preservación de esto. ¿Cómo, desde tu perspectiva, podemos cambiar nuestra forma de pensar al respecto del aprovechamiento de los recursos mexicanos y a la par, pues la mitigación del cambio climático? Bueno, lo primero que hay que decir es que creo que tú lo que estás viendo es el reflejo de un proceso educativo muy, muy largo. Creo que tu generación ya tiene mucha educación sobre el asunto de los recursos naturales y el aprovechamiento sustentable, pero las generaciones anteriores no necesariamente. Y tan es así que hay gente que ve con muy buenos ojos que se siga utilizando combustibles fósiles y que para ellos esa es la única forma en la que el país va a salir adelante. Y entre ellos, perdón que lo diga, pero el presidente es una de las personas que cree que solamente con petróleo vamos a sacar adelante al país. Entonces, es un asunto educativo. Afortunadamente, la forma de ver el mundo ha cambiado y ahora sabemos que la preservación de la biodiversidad, la conservación, mejor dicho, de la biodiversidad, que el uso de los recursos más limpios, que por ejemplo la economía circular nos permita tener mejores asuntos, mejores resultados, una mejor calidad de vida como seres humanos y al final de nuestro ecosistema, pero es un asunto educativo. ¿Cómo se tiene que hacer? Tenemos que hacer eso y tenemos que empezar a utilizar las herramientas económicas con las que contamos. Desafortunadamente, el ser humano, o al menos en estos días, no ve por otra cosa más que por su bolsillo, y mientras no se den cuenta de que el uso de fuentes renovables de energía también le conviene a nuestro bolsillo, no van a volver a verlo. Y hay que decirlo, la transformación tecnológica de los últimos 15 años
ha permitido bajar los costos de la energía renovable muy, muy rápido, y eso ha permitido también la adopción de la tecnología por muchísimos países, sobre todo los desarrollados, ¿no? Oye, Víctor, ¿existe alguna manera o alguna forma de luchar contra la pobreza aquí en México y al mismo tiempo mitigar el cambio climático? Sí, sí, sin lugar a dudas, sí, y es algo súper importante. Yo te voy a hablar de experiencias que he visto en zonas, por ejemplo, la zona del Istmo de Tehuantepec, antes de que llegaran los parques eólicos, tenían problemas serios, habían intentado hacer proyectos de aprovechamiento de la tierra mediante cañas de azúcar y proyectos de ingenios azucareros que fracasaron y fracasaron rotundamente, y ahora los parques eólicos le han traído muchísimo desarrollo a la zona del Istmo, también a algunas zonas en Tamaulipas que han permitido el desarrollo. Hay otra cosa muy importante: usar energía renovable te permite también bajar los costos de la energía eléctrica, y entonces que una de dos: o tú como ciudadano gastas menos en energía eléctrica, o haces que el Estado gaste menos en subsidios, y esos subsidios se pueden aplicar a otro tipo de asuntos como salud, educación o desarrollo social. No está peleado uno con la otra, y al contrario, mitigar el cambio climático es evitar mayores problemas que van relacionados a la pobreza. Recordemos que los más afectados por desastres naturales son justamente los más pobres, la gente que menos tiene, quienes muchas veces terminan desplazados por fenómenos climáticos. Recordemos que ahorita el cambio climático es una de las causas más importantes de migración en el mundo, junto con la violencia en algunas zonas. Entonces, apostar por luchar contra el cambio climático es también apostar por ir sacando a la gente de la pobreza, y por una revolución tecnológica que se está dando, ¿no? Y que también saca a la gente de la pobreza, le abre oportunidades. Claro, la verdad sí, sí, bueno, yo de mi parte estoy muy de acuerdo con lo que dices y sí, es un debate constante, ¿no? Cuando abordamos el tema del cambio climático, que pues sí, no sé, hay muchas cosas en cuestión de acceso, en cuestión de pobreza, en cuestión de distancias sociales y demás cosas, ¿no? Pero sí es muy importante poner atención en este tema. Y ahora sí, Víctor, volviendo al tema de la reforma energética, una duda que tenemos los ciudadanos es si es que sucede que pasa, que se aplica, ¿qué va a pasar con los paneles solares que la gente tiene en sus casas como particulares? Bueno, sobre la reforma hay que decir dos cosas. Una es que no hay claridad. Una reforma es la que han defendido los funcionarios públicos en espacios públicos, y otra es la que leemos. Entonces, por ejemplo, la reforma como está en sus letras, tal cual, lo que nos dice es que se cancelan todos los contratos, y esto de los paneles solares en pequeña escala funciona mediante contratos. Entonces, en teoría se acabaría. Sin embargo, la Secretaría de Energía, el director de CFE, el director de comunicación de CFE ya salieron a decir que esto va a seguir y que no va a cambiar. Entonces yo espero que primero, en realidad espero que la reforma sea rechazada, que no se apruebe, pero si se llegara a aprobar, que se apruebe algo bien hecho, no lo que está presentado, y que el asunto de los paneles solares siga creciendo. Es súper importante, y voy a darte un dato que además se va a hacer público, bueno, lo voy a hacer público en unos días, y es que eh, o más bien lo hice público ayer en mi columna en Nexos, y es que los paneles solares instalados este año van a ser el doble de la capacidad que piensa instalar el presidente en hidroeléctricas en todo el sexenio. Wow. Entonces, yo espero que esto siga, porque además tiene una lógica de mercado muy interesante. Toda la gente que paga su tarifa completa de energía eléctrica en los negocios, los domésticos de alto consumo, pues les hace lógica económica pagar paneles solares en 4 años y tener energía eléctrica casi gratis por 30 años, ¿no? Ok. Oye, Víctor, creo que esta es una pregunta que le va a servir mucho a todos nuestra comunidad de motivos, y es: ¿qué afectaciones o consecuencias va a tener la reforma energética en sus estilos de vida o en su vida cotidiana? Ok, en la vida cotidiana. Mm, la reforma tiene un error, un error grave: es información incorrecta que tienen los directivos de CFE o quienes escribieron esta iniciativa, y es que dicen que el autoabastecimiento y el mercado eléctrico se crearon en 2013. Efectivamente, la reforma de 2013 creó el mercado eléctrico, pero no el autoabastecimiento. El autoabastecimiento se creó en el año de 1992,
¿Y para qué se creó este modelo de autoabastecimiento eléctrico? Para que las empresas pudieran generar su propia energía en, con proyectos instalados por ellos, y con esto, si ellos encontraban que generando su propia energía eran más competitivos, dejarán de comprar la CFE para generar ellos la propia, ¿no? La industria lo encontró, y entonces cerca del 18% del Producto Interno Bruto es generado por empresas que usan este modelo de autoabastecimiento. La iniciativa pretende desaparecer el autoabastecimiento y obligar a los particulares a comprarle toda la energía a CFE, que CFE a su vez generará la propia y le comprará algo más a privados. ¿Esto qué significa? Que de inicio vas a tener... ¿Por qué se fueron los privados? Insisto, porque les era más barato generar su propia energía que comprarse la CFE. ¿Cuánto era más barato? Era alrededor de 15%, entre 15 y 30%. ¿Qué va a pasar? Ahora CFE no solamente va a encargarse de lo que ya genera, sino que va a tener que echar a andar muchas plantas que ya están en el retiro porque eran muy caras. Entonces estas plantas que eran muy caras, que ya están en el retiro y que vas a tener que echar a andar de nuevo, van a incrementar el costo de energía eléctrica, alrededor de un 15%. Entonces tenemos un incremento del costo de la energía entre 30 y 40% para la industria. ¿Esto qué significa? Que si tiene costos más altos la industria, una de dos, o lo refleja en el producto que nosotros como consumidor final vamos a adquirir, o dice, ¿sabes qué? A mí ya no me conviene estar acá, y empiezo a generar mis planes para deslocalizarme e irme a algún lugar del mundo que tenga las ventajas de México y que tenga también un costo de energía accesible. Y algo muy importante, muchas empresas han adquirido obligaciones corporativas por sí mismas que han dicho, yo a partir de tal año voy a ser neutro en emisiones. Con el plan como lo está presentando el presidente, no hay forma de que esas empresas se vuelvan neutras en emisiones, entonces van a tener que migrar a países donde sí puedan acceder a más energía renovable y por lo tanto a cumplir con sus obligaciones corporativas, ¿no? Toda una cosa muy Claro, larga, muy tiene compleja un y impacto más allá solamente de lo de lo que entendíamos, sí. Y bueno, pues ya para ir cerrando un poquito, Víctor, nuestra última pregunta va de la siguiente forma. Entonces, queremos saber un poquito desde tu perspectiva cómo los acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio, los acuerdos de París o los más recientes propuestos en la COP26 se contraponen a la reforma. Ok, primero es que, como decía, todos estos procesos lo que buscan es que haya cada vez un incremento mayor de energía renovable que recibe el sistema. La reforma, como está propuesta, insisto, que obliga a que CFE genere más, y para generar más tiene que usar más sus termoeléctricas, tanto de carbón como de combustóleo, y eso lo que significará al final del día será un incremento en emisiones. Entonces, va contrario al espíritu de ir disminuyendo emisiones. Esa es la primera parte. La segunda, los tratados de libre comercio tienen dos características principales. Una es que buscan que se le dé un trato de igual a toda la industria nacional y extranjera. La reforma lo que dice es, voy a dejar el 54% del mercado a CFE y el resto a los demás privados. Entonces le estás dando una preferencia indebida a una empresa, indebida en términos del Tratado de Libre Comercio, no solamente de Estados Unidos y Canadá, sino el resto de tratados que tiene firmado México. Y el tercer punto muy importante, hay una regla en estos tratados de libre comercio que es que una vez que abriste un sector a la competencia no lo puedes volver a cerrar. Y este proyecto es violatorio en el aspecto de que algo que ya está abierto a la competencia, ahora lo vas a cerrar con el engaño de que le vas a dejar ese 46% de la energía al mercado, que en realidad no es un mercado, es una serie de contratos que se van a celebrar en lo oscurito con CFE, ¿no? Porque además no hay metodologías claras. Y de hecho la reforma dice que los nuevos contratos de energía eléctrica se podrán celebrar en un esquema distinto al artículo 134 constitucional, o sea que lo vas a poder hacer sin transparencia, sin competencia, sin máxima publicidad. Entonces, es una ventana enorme a la corrupción, ¿no? Y bueno, y también este tipo de asuntos de lucha contra la corrupción están puestos en los tratados internacionales, en el TEMEC, por supuesto, y pues esto será violatorio también de esta parte de lucha contra la corrupción, ¿no?
Interesante, ¿no? Pensar que la reforma energética no solo atañe el tema del cambio climático, sino que va a afectar muchas otras esferas de la vida pública y de la vida privada de las personas. Sin duda nos llevamos muchos datos para poder generar nuestras propias opiniones al respecto. Víctor, muchas gracias. No sé si Hal, ¿algo más que agregar? Fue un gusto y un honor, Víctor, haberte tenido el día de hoy con nosotros. Siempre, sobre todo como periodistas, estamos en una constante búsqueda de explicarle a las personas y de generarles, de informarles todo lo que hay para que puedan tomar decisiones sobre el país y sobre la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues te agradecemos por que viniste aquí a ejemplificarnos de una mejor manera, más descriptiva y un poco más digerida para que nosotros pues, también tengamos en la mesa este tema que es tan importante y que posiblemente habíamos dejado de lado porque creemos que solo está inmiscuido lo ecológico o lo ambiental, ¿no? Entonces, por ese lado, pues muchas gracias. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Muchos para Ahora México, Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, ya saben todas las que hay. También pueden pasar a ver lo que ha hecho Víctor en los diferentes diarios que Orly ya mencionó al principio. Y pues, Orly, algo más que agregar. Pues nada más, Víctor, ¿dónde podemos encontrarte en Twitter? En Twitter me encuentra como @VicFC7, y LinkedIn la manejo, pero no sé cómo buscarme, creo que es como Víctor Ramírez en Twitter. Exacto. Okay, perfecto. Va que va. Pues con esto cerramos este gran episodio de Motivos para Amar a México. Nos vemos la siguiente semana. Víctor, gracias a ti, gracias a ustedes que nos escuchan. Gracias, Jala.